¿Qué tal, amigos de YouTube? Yo soy el Pensador Mágico, Blas Maurno, y hoy tengo un invitado muy especial. Es un tomista, alguien que reacciona a la entrevista que le hice a Vladimir Arias acerca del argumento ontológico de San Anselmo, pero específicamente a la metafísica de este argumento. Y hoy tengo conmigo a Carlos Hernández. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muchas gracias por la invitación a esta entrevista y espero que sea algo muy fructífero. Bien, Carlos, es excelente la apreciación. He tenido la oportunidad de escucharlo de muchas formas acerca del tomismo, y en esta ocasión, pues, Vladimir Arias habla del argumento ontológico y de la densidad lógica del ser, y nos dice en la entrevista que sostuvimos de que hay que entender principalmente cuál es el trasfondo de este argumento, la metafísica del ser en relación a la densidad específicamente del ser, que hay que entenderlo desde los padres de la metafísica, que eran los ontólogos. Entonces vamos a conceptualizar las ideas, a compartir la entrevista. ¿Cuál será realmente la referencia que usted tiene acerca de la opinión que tiene Vladimir Arias acerca de este argumento? ¿Te parece? Sí, me parece muy bien. La semana pasada les prometí traer a Vladimir Arias. Hoy está con nosotros. Vamos a hablar del argumento ontológico de San Anselmo y las 5 vías de Santo Tomás de Aquino. ¿Cuál es la metafísica que está detrás del argumento ontológico? Porque es que lo primero que tenemos que entender antes de leer el argumento ontológico es entender primero la estructura metafísica filosófica que está detrás de él. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a ver con las vías tomistas cómo Tomás de Aquino es lo que va es ir a la experiencia y por medio de 5 argumentos remover la experiencia finita para darse cuenta que hay un ser subsistente, primer motor inmóvil, ser puro, etc. Entonces, lo que hace Tomás de Aquino es lo que los tomistas conocen como la famosa vía de la remoción. Ir a la experiencia para remover los entes finitos y darse cuenta que lo que clásicamente se llama Dios no es un ente finito. Pero resulta y pasa que cuando uno hace este análisis de ir a la experiencia y remover los entes finitos, emerge o aparece la conclusión lógica de Dios. Porque Dios no aparece en la experiencia. Por más que uno vaya a analizar la experiencia, sea por las vías tomistas o por cualquier otro argumento a posteriori, Dios nunca va a aparecer en la experiencia. Entonces, si las vías de Tomás de Aquino concluyen... Bien. Pues como primera apreciación y comentario, me parece un tanto curioso la afirmación de lógicos externos al tomismo, tales como a priori y a posteriori. Esto sucede porque aquello que es a priori encuentra su valor de verdad en la misma predicación de su concepto, ¿sí? Digo que mezcla muchos conceptos y uno de ellos son los conceptos gnoseológicos modernos de lo a priori y lo a posteriori. Si bien se puede aplicar ciertamente a una filosofía clásica o escolástica, estos conceptos le son ajenos y hasta pueden llegar a presentar problemas. Porque, por ejemplo, en el tomismo, aquello que se llama a priori, es decir, aquello que encuentra su valor de verdad en su misma predicación, no se lo consigue justamente de manera independiente a la experiencia. ¿Sí? La noción de número, de numeración, de matemáticas, la más básica de todas, se consigue mediante la experiencia observando que en el mundo, perdón, hay cada ente que es único y entonces así lo podemos distinguir realmente y podemos empezar a ordenar por este ente, por aquel ente y así formando nociones numéricas que solamente van a bastar de una comprobación empírica y después de ninguna más, porque justamente
al llegar a la conclusión se universaliza, ¿sí? Esto es lo que se conoce como la inducción completa. ¿Por qué se le dice inducción? Porque parte de la experiencia. ¿Por qué completa? Porque abarca la totalidad de los casos, ¿sí? Eso es como primer punto, esa mezcla de términos modernos con la filosofía escolástica. Y segundo, y para terminar mi comentario, él dice que aunque nosotros vayamos a la experiencia, nunca vamos a encontrar en la experiencia a Dios. Y esto es evidente, pues en Dios jamás se ha predicado, al menos desde el tiempo clásico, el ser material y el ser empírico. Sino lo que hace Santo Tomás, y esto lo explica al final del capítulo sobre la ente y la esencia, es que nosotros llegamos a Dios por medio de aquello que es más evidente. En este caso, lo que es más evidente es lo empírico. Y a partir de aquello que es evidente, lo empírico, llegamos a lo que es menos evidente, lo inmaterial, lo eterno, etc. Entonces, los tomistas, o el tomismo en general, al decir que nosotros partimos de la experiencia para llegar a Dios, lo que queremos decir no es que Dios esté en la experiencia, sino que mediante la experiencia podemos llegar de manera indirecta a su existencia. Y obviamente esto es por una cuestión epistemológica y gnoseológica. Y bueno, hasta ahí sería mi primer comentario. Ok, me parece excelente la apreciación tuya, Carlos, porque hay una articulación directa en lo que significa lo que está haciendo a priori y lo que es a posteriori. Y suena curioso que usted plantea de que realmente es una comprobación indirecta de la existencia de Dios. Y la posición justamente de Vladimir es que no encontramos a Dios fácticamente, no lo encontramos a la luz de los sentidos a través de la experiencia, sino que es una conclusión lógica que nosotros deducimos de esta experiencia, que Tomás de Aquino obviamente compatibiliza esto diciendo que vamos a Dios de manera análoga, ¿verdad? Analógicamente vamos a ir entendiendo la concepción elemental y esencial de Dios. Entonces, sigamos continuando el video porque es curioso que lo que está haciendo Vladimir es compatibilizar el argumento ontológico, o la esencia más bien, del argumento ontológico con lo que significan las 5 vías de Santo Tomás de Aquino. Porque sabemos que Santo Tomás de Aquino parte de la creación, va a través de la creación hacia el creador, mientras que el argumento ontológico busca de manera tentativa responder a esa pregunta a través del mero concepto de Dios. Nosotros sabemos eso ya de antemano, que esta es la relación que busca San Anselmo. Pero veamos a ver en qué termina la consecución de la idea de Vladimir. Dios no la concluyen viéndola o escuchándola o tocándola, sino como una conclusión lógica, racional. Entonces resulta y pasa que al ser así, este ser llamado Dios, o el acto puro de ser, queda como concluido, valga la redundancia, en la conclusión lógica. Queda como en el horizonte del pensamiento. Queda como entendido como racional. Pero resulta y pasa que yo he removido los entes. Entonces yo me puedo preguntar, ¿qué hay entre mi lógica que está concluyendo a este ser y este ser? Porque como ya removí todos los entes, entonces queda como este ser y la lógica contemplándolo. Pero resulta y pasa que yo me puedo preguntar, ¿qué está separando el uno y el otro? La lógica está como contemplando el ser, pero resulta que la lógica también es algo, tiene ser. Entonces queda como la lógica siendo en el ser, porque tiene ser, y el ser como siendo en la lógica, porque es la que lo está contemplando, la que lo está concluyendo, la que lo está conociendo. Al ser así, entonces quedan como el uno en el otro. Pero si resulta que yo he removido todos los entes, entonces ya no hay nada que esté separando el pensar y el ser. Si nada está separando el pensar y el ser, entonces yo puedo pensar, puedo concluir también que el pensar y el ser son uno, son una sola cosa. Porque es que por más que sea,
por más que uno diga, bueno, que esto es una conclusión que necesariamente tiene que ser a posteriori, toda persona que argumente de esta manera tiene que aceptar que al menos en el hombre hay algo, una capacidad para poder concluir este ser. O sea, hay algo ya en nosotros que puede concluir este ser, sea por las vías tomistas o por cualquier otra cosa. Entonces, si hay algo en mí que puede concluir este ser y resulta que este pensar y este ser son uno, entonces yo tengo dos opciones con esto. O este algo que está en mí que puede concluir este ser aparece o siempre está en mí. La frase que tú me decías, Blas, que es muy interesante, que dice que ya desde un inicio, cuando yo inicio el argumento. Bien, aquí tendría que hacer varias apreciaciones debido a que lo comentado por Vladimir es bastante. Primero que todo, sí, también estoy de acuerdo en el sentido de que nosotros llegamos a una conclusión lógica, es necesariamente lógica porque es según el orden del conocimiento, pero también es una conclusión metafísica y es algo que voy a explicar más adelante sobre que en el argumento ontológico hay una gran distinción entre lo metafísico y lo lógico. Entonces, es una conclusión tanto metafísica como lógica. Es metafísica porque parte de lo concreto y de lo real para llegar a algo concreto y algo real. Bueno, después sobre la relación entre el ser y el pensar. También estoy de acuerdo, puesto que el ser, entendido como algo real, siempre es. Y lo mismo con la lógica o el ente de razón, porque también la lógica o el ente de razón es un modo de ser, es un modo de existir en otro, contenido en la mente. Lo que yo no estoy de acuerdo es lo que él menciona, parafraseando a Hegel, con su frase de todo lo real es lógico y todo lo lógico es real. Hegel con esto quiere dar a entender que todo lo que es real y concreto es lógico, o sea, va acorde a nuestras reglas del correcto pensar, pero a su vez, todo correcto pensar bien puede ser real. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? De que no toda posibilidad lógica es una posibilidad metafísica. Y esto es un ejemplo que doy en mi respuesta al argumento ontológico modal, puesto que un futbolista patee una pelota que llegue hasta la luna no viola ningún principio de la lógica, porque bien la lógica puede separarse de la metafísica. Entonces, la proposición, un futbolista patea una pelota tan alto hasta llegar a la luna, no es ilógico, justamente es lógico porque no va contra ningún principio de la lógica. Pero esa proposición es metafísicamente imposible, porque lo metafísico toma toda la realidad del ente. Y, por ejemplo, materialmente, el futbolista no posee la capacidad o la potencia para hacer dicha acción. Entonces, esta es la distinción que quiero dejar. Lo lógico, que viene una posibilidad, puede ser lógica, o sea, ir en virtud del correcto pensar, y lo metafísico, que, bueno, vendría a ser todo lo posible en virtud de principios sobre lo real y lo concreto. Entonces, bien una posibilidad puede ser lógica, pero una imposibilidad metafísica a la vez. Entonces, si uno acepta esto, bien puede caer en un logicismo. ¿Por qué? Porque antepone la lógica sobre la metafísica, lo que es cerrado, pues la metafísica es superior a la lógica, es más fundamental. Y bueno, ese sería mi segundo comentario. Interesante, Carlos. Esa analogía me llamó mucho la atención porque lo pone a uno en una noción concreta de lo que significa realmente el entender hasta dónde lo que es posible puede ser real o puede llevarse concretamente a la realidad, o lo que es metafísicamente puede ser viable y no necesariamente lógico. Cuando usted Claro. dice de que el futbolista patea la pelota y la saca, digamos, por ejemplo, de la tierra, ¿no? De la atmósfera,
Esto es una relación lógica. De alguna manera esto es lógico porque no hay una imposibilidad de que esto sea posible. Pero metafísicamente, cuando usted aterriza el concepto, lo que nos quiere decir es que desde la realidad, desde el acto de ser, donde se encuentra el ente inmerso en una realidad ilemórfica, desde allí sí se puede configurar una imposibilidad metafísica. ¿Es a eso que te refieres? Exactamente. Ok, muy bien. Vamos a ver que ya tiene dos coherencias, es decir, plantean dos coherencias, están de acuerdo en dos puntos, pero en este hay una distinción en donde obviamente separan el conocimiento y vamos a ver qué es lo que plantea Vladimir al respecto en lo siguiente. Acompañando desde un inicio, porque si la lógica no me acompaña desde un inicio, entonces ¿cómo voy a llegar a la conclusión final? Quiere decir que si puedo concluir algo, ya esta lógica me viene acompañando. Pero resulta y pasa que este pensar y este ser quedan como confundidos en uno solo, quedan como siendo en uno solo, porque esto es lo que hay que entender del argumento ontológico. El secreto del argumento ontológico es entender la densidad del ser, porque yo puedo concluir este ser, pero ¿qué es? ¿Cuál es la sustancia de este ser? Desde la antigüedad, y como lo hemos visto, es sabido que este ser y este pensar están como confundidos. Por eso va a decir Parménides, una sola cosa es pensar y ser. Es una sola cosa, porque una vez que llegas ahí, ahí no hay estructuras ónticas y finitas que separen el uno del otro. Por eso es que a mí me extraña mucho cuando se habla de la primera vía atomista, del primer motor aristotélico, que no se comenta que Aristóteles, en ese primer motor, él dice, es pensamiento puro que se piensa a sí mismo. Entonces, están las dos opciones, o que esta lógica esté en mí desde un inicio, o que aparezca. No puede aparecer, porque si no, no podía iniciar la argumentación lógica. Como ya está en mí desde un inicio, y este pensar y este ser son uno, entonces yo sé que este ser ya está en mí desde un inicio. Cuando yo salgo a buscarlo en la experiencia posteriori, yo salgo acompañado de él mismo. Es como que este ser está en nosotros como contemplándose a sí mismo, como que está palpitando en la lógica. Un asunto que hay que comprender para entender esto es lo que dice Parménides en el fragmento 8 de su poema. Él dice que el ser es continuo. ¿Por qué el ser es continuo? Porque uno no puede pensar en el ser como que aquí, luego aquí termina, luego aquí hay un espacio de no ser y luego aquí continúa el ser. No, porque el no ser nada es. Si el ser termina aquí y aquí hay un espacio de no ser, entonces no hay nada entre este ser y este otro ser. El ser, cuando uno llega a él, tiene una continuidad perfecta. Y si ahora yo sé que el ser tiene una densidad, una sustancialidad de pensamiento puro, y que mi pensamiento tiene una conexión con él porque son uno, entonces desde un inicio este ser estaba en mí, este ser estaba como palpitando en mí, o sea, es como decir que este ser está en nosotros como contemplándose a sí mismo desde un comienzo. Esto lo va a decir Hegel más adelante. Hegel es uno de los que más retoma esta cuestión del pensar y el ser. Déjenme ver si se los comento por aquí. En el libro de Hegel, yo anoté aquí la cita, en La ciencia de la lógica. Miren lo que dice Hegel. Dice, pero con respecto a Dios, el pensamiento y la existencia, el ser y la noción son idénticos. Y es precisamente aquella unidad de la noción y del ser por la cual Dios está constituido. Esta observación vulgar de la crítica kantiana, esto lo dice Hegel, se lo dice a Kant, esta observación vulgar de la crítica kantiana de que el pensamiento y el ser son dos cosas distintas, podrá turbar el espíritu, pero no conseguirá detener el movimiento por el que el espíritu va del pensamiento de Dios a la afirmación de su existencia, porque Dios y el pensamiento son uno solo. Entonces, ya desde que el hombre es hombre,
hay algo en el hombre que está contemplando a Dios, porque este pensamiento que está en el hombre es el mismo ser puro que está en él. Y no es posible que este pensamiento que está en el hombre esté separado del ser, porque el ser es continuo. Como ya lo hemos visto, el ser tiene una continuidad. No es posible que el ser esté allá hacia mí. Bueno, he dejado que hable o exponga su punto bastante para que se pueda entender más o menos la idea. Y yo se la comprendo, porque él en una línea racionalista e idealista, como, citando a Parménides, él dice obviamente que el ser es continuo, porque obviamente lo que es ser, y no hay una distinción de este ser con este otro ser, en el sentido de que todos son ser al fin y al cabo. Y yo estoy de acuerdo con eso, siempre y cuando se lo intente aplicar a la metafísica atomista. Por ejemplo, se dice que Dios, que nada está fuera de Dios, en tanto que Él es el ser puro que da participadamente el ser a los entes finitos. Yo estoy de acuerdo con esa afirmación, y mientras se tenga esta interpretación tomista, estoy completamente de acuerdo. Y de hecho, esto es uno de los grandes aciertos metafísicos de Parménides. Ahora bien, yo no estoy de acuerdo cuando varias veces afirmó Vladimir que el ser y el pensar son uno mismo, puesto que en lo compuesto, en lo que es potencia, el ser y la lógica, o el ser y el pensar, para ser más precisos, sí se distinguen realmente. Después voy a ir al tema de Dios, si es que se distingue realmente. Lo que ocurre es que, como he explicado anteriormente, el pensar o el ente de razón es un modo de existir, pero que se distingue realmente del modo de existir real y concreto. Pues no creo que alguien me vendrá a decir que es lo mismo una persona real y concreta que el pensamiento. Puesto que bien, si ese pensamiento sigue siendo pensamiento, será una potencia de una persona real y concreta. Entonces, en virtud de la existencia, tanto lo real y concreto como el pensamiento se distinguen realmente. Por ende, no son uno. Ahora bien, con el caso de Dios, si bien el pensar y el ser se pueden llegar a identificar, de ahí no se sigue que este fundamento dado por Vladimir sea verdadero, porque hasta en Dios se puede hacer una válida distinción entre el pensar y el ser, puesto que no es lo mismo lo que Dios conoce mediante su conceptualismo divino que Dios mismo. Entonces, decir que la noción del ser o el pensar ya estaba en simplemente porque hay una identificación entre el pensamiento y el ser, obviamente es una raíz racionalista e idealista, pero es una identificación ontológica que creo que se debería demostrar, porque me parece que lleva consecuencias muy grandes, porque como ya he explicado, en Dios, si bien hay una identificación entre su pensar y su ser, porque Dios es la mente, es idéntico a la mente, y por ende Dios posee una mente infinita cualitativamente, porque no hay nada más que lo restrinja, es el único ser pleno. Sí se puede hacer una distinción en torno a nuestra epistemología, y esa distinción puede ser válida para dilucidar este tema. Como he dicho anteriormente, hay una distinción realmente real entre el ser y el pensar en lo compuesto, pues no es lo mismo, como he dicho anteriormente, una persona concreta que una persona pensada, porque bien la persona pensada es potencia para pasar a ser una persona concreta. Y bueno, como muchos sabemos, metafísicamente hablando, no es lo mismo la potencia que el acto. Si bien son modos de ser, no son un único ser. Entonces, lo que ocurre en Dios propiamente es que, si bien hay una identificación, en Dios se puede distinguir realmente la diferencia entre el yo pensar
y lo que es. Así pues, nosotros desde el conceptualismo divino podemos distinguir las ideas que existen en la mente divina participadamente, como el principio de no contradicción, los diversos universales, con la sustancialidad propia de Dios. Y ahí terminaré mi comentario. Wow, me parece fascinante porque resulta que no podríamos decir o compatibilizar de alguna manera lo que Dios piensa con lo que Dios es en absoluto, ¿no? Porque diríamos entonces, porque Dios piensa o conoce el mal, de alguna manera también Dios sería malo, lo convertiría en una entidad maléfica. No es todo lo que pensamos en ese sentido. Sin embargo, mi posición va a estar abierta a una relación de conceptos más adelante en un próximo video, porque ahora le corresponde a Carlos dar su connotación acerca de esta entrevista que le hice a Vladimir. Entonces, Vladimir específicamente, él va a hablar de que Dios es uno, su ser es continuo y de ninguna manera puede separarse de alguna forma de la lógica o de aquello que nos hace tener una correspondencia con la divinidad, porque es uno, eso es lo que él alega, ¿no? No es que sea lo mismo, sino que hay una unidad, como por ejemplo el hombre y la mujer son uno en una misma naturaleza, pero sabemos que tanto el hombre no es la mujer ni la mujer es el hombre. De la misma manera, Dios tendrá sus distinciones y sabemos que una cosa no es igual a la otra, pero esto tendrá que explicarlo Vladimir en alguna relación. Vamos a ver qué es lo que termina diciendo Vladimir para que podamos concluir al respecto el tema de la entrevista, Carlos. Es bajo este esquema que uno entiende el argumento ontológico, porque es así que al entender que la lógica que está en mí, que es la que me puede llevar a concluir cualquier tipo de argumentación sobre Dios, esta misma lógica es la que está unida a Dios y siempre contemplándolo. Es decir, siempre estoy sabiendo que Él está ahí, que Él está como siendo ahí, que está como palpitando en la lógica. Ahora, que uno pueda decir que para darse cuenta de esto necesite una argumentación a posteriori, necesite las vías tomistas para poderse dar cuenta de esto, podría ser la discusión. Pero el asunto es que cuando uno se da cuenta de esto, uno se da cuenta es de que el ser siempre estuvo como en nosotros, siempre estuvo como en nuestro interior contemplándose a sí mismo, que los entes de la experiencia finita simplemente estaban como estorbando, como velando eso que siempre estuvo ahí, porque a fin de cuentas, con los sentidos yo nunca voy a encontrar a Dios, jamás lo voy a encontrar, porque si por alguna experimentación sensible puedo concluir a Dios, entonces eso que estoy concluyendo ya sería un ente, entonces Dios ya sería óntico, no ontológico, y el ser es ontológico, el ser, la única densidad, sustancialidad del ser es ontológica, y por lo tanto habita como en el pensamiento de aquel ente que puede pensar. Eso es lo que dice Heidegger, el ser ahí, está como ahí pensándose en nosotros. Cuando uno entiende esto, entonces ahí sí vamos y le preguntamos a Anselmo que nos muestre a Dios. Entonces, ¿qué te va a decir Anselmo? Tú le dices a Anselmo, Anselmo, muéstrame a Dios. ¿Y qué te va a decir él? Piénsalo. Pero no lo pienses como cualquier cosa. No lo pienses como los entes de la experiencia. Quita esos entes de tu cabeza, porque están como estorbando. Sino que piénsalo como el ser máximamente grande. El ser máximamente grande que puedes pensar porque ya está latiendo en tu pensamiento. ¿Y cuál es el siguiente paso del argumento ontológico? Dice, bueno, si este ser no existe, entonces no sería el máximamente grande. Para ser el máximamente grande, tiene que existir. Y por lo tanto, existe. Y si existe, pues, y si existe en el pensamiento, existe en la realidad. A ver, lo que dicen es que esto es un paso en falso. Esto de añadirle la existencia es sacar a Dios del pensamiento a la existencia real. Esto no es un añadirle como de ponerle la existencia. Esto es un reconocerle la existencia. Esto es como ver un triángulo que no tenga tres lados. No se puede, es una contradicción lógica. O como ver un cuadrado que no tenga cuatro lados. O un soltero casado.
es una contradicción, porque una vez que yo llego a este ser, que repito, aquí es donde puede estar la discusión, la forma en la que yo llegue, una vez que yo llego a él, yo entiendo que este ser es la existencia pura, que si este ser no existe, no existe nada, que este ser es la base de la existencia de todas las cosas. Y como la base de la existencia de todas las cosas es pensamiento puro, y yo lo estoy pensando, entonces resulta y pasa que siempre estuvo en lo ontológico, y al ser así, entonces el argumento ontológico tiene validez, porque el argumento ontológico te está diciendo que tú puedes descubrir a Dios a priori, como en ti, porque ya estaba en ti. Y es esa la fuerza del argumento ontológico que se viene manejando, por eso es que hay que entenderlo desde sus inicios. Lamentablemente, como hay un olvido del ser, esto lo denuncia Heidegger, que desde Aristóteles hay un olvido del ser, por eso es que los antiguos filósofos antes de Platón, antes de Sócrates, los presocráticos, más que filósofos eran llamados los ontólogos, porque una vez que uno entiende ese concepto de Parménides, de pensar y ser, que lo retoma nuevamente Hegel, de que el pensar y el ser son uno, es que uno entiende el fundamento del argumento ontológico, que viene siendo como el fundamento de todos los demás argumentos sobre la existencia de Dios. Así que si Dios puede ser pensado, Dios existe. Ok, Bien, bien. Bueno, iniciando con mi comentario final, bastaría decir que primeramente yo estoy de acuerdo cuando él, estoy de acuerdo obviamente en cuanto a su explicación, cuando él dice que no hay ninguna sobreanalización arbitraria de la existencia hacia el pensamiento de Dios, sino que es un reconocer, porque en virtud de todo lo que les he explicado anteriormente, y el pensar y el ser son idénticos, entonces cuando yo pienso en Dios, lo que estoy haciendo es pensar en lo real, porque bueno, como decía Hegel, todo lo real es lógico y todo lo lógico es real, no hay ninguna distinción como tal. Pero como he explicado anteriormente, esto presenta dos problemas metafísicos. Primero, que hay una gran distinción en lo compuesto entre lo pensado y lo real y concreto, que en este caso bien podría ser una relación de acto y de potencia. Y el segundo problema que se deriva del primero es lo que ya he mencionado también, que toda posibilidad bien puede ser lógica, pero no metafísica. Por ende, no veo cómo se podría superar todo esto desde un marco idealista, porque si bien sé que Vladimir no es del todo idealista, pues se apoya, por ejemplo, en San Anselmo de Canterbury, quien no era como tal idealista, sino que era un realista extremo, al seguir a San Agustín y este mismo al seguir a Plotino, veo muy difícil superar estos problemas metafísicos. Además de que él menciona algo que yo ya he mencionado en mi crítica, mi apreciación o precisión en los términos nociológicos de a priori y a posteriori, y es que, según las palabras de Vladimir, cuando yo pienso en Dios, Dios existe, y eso es algo que ya está en mí, por eso es a priori, es independiente de toda experiencia. Pero claro, esto presenta un gran problema, vendría a presentar por lo menos un tipo de innatismo, que todo ser humano, en cuanto es un ser humano, puede pensar en Dios y van a pensar unívocamente en lo mismo. Pero como explica Santo Tomás en la Suma Teológica, si bien varios pueden pensar en Dios, eso no quiere decir que Dios exista, porque que un pensamiento sea universal, ese pensamiento no necesariamente debe ser real. ¿Sí? Es como que ahí habría un salto. Y esto es lo que todos critican básicamente. Y como explica Vladimir, es como que se sobreañade la existencia. O en palabras del filósofo Ángel Luis González, lo que hace San Anselmo de Canterbury y todos los argumentos ontológicos en general es partir de una esencia ideal o de razón y darle una existencia real. Y eso, como bien explica
Ángel Luis González, eso es totalmente contradictorio y es formar la realidad en algo contradictorio, porque algo no puede tener un ser real y una esencia ideal, o al revés, tener una esencia ideal y un ser real. Perdón, es tener una esencia ideal y un ser real, o tener un ser ideal y una esencia real, porque lo que es real tiene una esencia real, y lo que es ideal tiene tanto una existencia ideal como una esencia ideal, no hay como un complemento o una mezcla. Y obviamente este problema se podría saldar si es que se demuestra la identidad o identificación entre el pensar y el ser, pero bueno, como he mencionado ya, al menos hay dos problemas en los cuales se tendría que tratar. Y para terminar ya, vuelvo e insisto con lo mismo que dije al principio. Me parece que Vladimir no comprende del todo lo que deberían hacer las pruebas y la epistemología que está detrás de la vida optimista. Pues al buscar a Dios mediante la experiencia, no esperamos a encontrarlo a Dios mismo y saludarlo y decir, hola Dios, ¿cómo estás? Sino que llegamos indirectamente a Dios. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es llegar indirectamente a Él, y no decir que Dios es finito, empírico y demás, porque esto es una cuestión epistemológica, ya que Santo Tomás refuta todo tipo de innatismo. Entonces mi mente está vacía, está carente de cualquier tipo de idea. Entonces yo parto de lo más evidente para llegar a lo menos evidente. O sea, yo parto de lo poco que conozco, el ser, para llegar al deber ser. ¿Sí? Lo que plantea el argumento ontológico es que yo, al conocer el ser, conozco ya el deber ser. Pero eso ni siquiera se aplicaría para las figuras matemáticas, porque que yo piense en una figura redonda no necesariamente me va a llevar a la noción de círculo. Bien, una persona y otra persona pueden discernir y llevar a conclusiones distintas. Entonces, ahí sería mi comentario final. Excelente, me parece maravillosa su apreciación y su intervención. Yo sé que va a generar eco, no solo en el pensamiento de Vladimir, sino en muchos tomistas también, porque son apreciaciones muy concretas, Carlos, lo que estás diciendo, y precisiones, además. Pues yo considero también de que la noción o la participación del ser en nosotros, que se puede relacionar con la cuarta vía, ¿verdad? En los grados de perfección, que es allí donde también podemos encontrar nosotros esa noción de Dios. Y que si se puede pensar o descubrir la existencia de Dios de manera indirecta, entonces se puede pensar directamente en Dios también. Si es de manera indirecta que vamos a Dios, ¿por qué no lo pensamos de manera directa? Lo que quiere decir Vladimir en todo el campo espectro de conocimiento metafísico en el sentido de las vías tomistas. Entonces hay una frase muy linda que yo propiamente dicha la tengo no parafraseada, sino que la voy a decir literalmente, de que Santo Tomás de Aquino construyó 5 puentes para cruzar un río de pensamiento, el escepticismo, el ateísmo, etcétera. Y cuando se dio cuenta, cuando cruza este puente, llega obviamente a la conclusión y entiende de que Dios ya lo estaba esperando allí antes de iniciar su relación lógica con la experiencia, con la creación para llegar a Dios. Dios ya lo estaba esperando. Entonces, si Dios estaba antes de que Santo Tomás de Aquino iniciara y estaba después de que Santo Tomás de Aquino llega, entonces ese puente realmente cómo se relaciona directamente con la esencia divina, si no es a través del conocimiento, si no es a través de una participación del ser en los entes participados, y esto tendría una relación directa con lo que con lo que usted está planteando, Carlos. De tal manera que va a ser muy fructífero este conversatorio. Yo le agradezco por hacer este acompañamiento, porque hay mucha tela que cortar, además de decir de que ser y existir es diferente, o ser y existir realmente lo mismo, o hasta qué punto lo que se puede pensar lógicamente no se puede separar esencialmente del ser, porque entonces dejaría de ser también la persona. Eso tiene una configuración bastante fuerte y tendríamos que analizarla.
hasta qué punto lo que conceptualizamos en nuestro pensamiento, nuestro entendimiento, es parte de la misma persona o hasta qué punto no es parte de la misma persona. Porque la persona piensa y la persona es, pero no necesariamente todo lo que piensa es lo que es. Y no necesariamente todo lo que piensa lo convierte a esa persona en dicha persona, por así decirlo, ¿no? Para no alargarnos en el tema. Carlos, una conclusión a las personas que van a escuchar este análisis o como este conversatorio o contraargumento a lo que dice Vladimir. ¿Qué consejo daría además de ello para entender el argumento ontológico? O yo mismo le hago la pregunta, ¿usted cree en el argumento ontológico o también cree que existe un salto ilegítimo allí? Claro, yo obviamente no lo defiendo porque, bueno, como ya he mencionado, no veo que haya una identificación concreta entre el pensar y el ser. Lo que sí, para entenderlo, tendrían que ver sus autores más fundamentales, porque la defensa de Vladimir es la mejor defensa que he conocido a favor del argumento ontológico, porque toma bastantes autores, es muy dinámico, entonces es recomendable. Pero, ¿por qué no creo en el argumento ontológico como algo verdadero? Bueno, además del salto que ya he mencionado, que como menciona Julio González, se le añade una esencia ideal, una existencia real, entonces se mezclan los distintos modos de ser. Además de ese problema metafísico, hay un problema epistemológico que ya he mencionado, que es justamente que se cae en un logicismo. Es decir, que se reduce toda la lógica e incluso la metafísica. La metafísica puede estar subordinada. Y esto, claro, va a estar ligado a lo que mencionaba anteriormente de la distinción entre posibilidades lógicas o de pensar y posibilidades metafísicas. Entonces, por estas dos principales razones, las cuales me parecen muy fuertes, es que no estoy a favor del argumento ontológico. Además que, para sostener el argumento ontológico hay que ser como mucho metafísicamente realistas extremos o idealistas, cosa que yo no lo soy, porque yo soy un realista moderado, y epistemológicamente habría que sostener un lunatismo junto con un racionalismo, cosa que tampoco es posible para mí, porque soy un realista moderado, o un empirista, algo por el estilo. Entonces, por esas razones yo no puedo estar a favor del argumento ontológico. Bien, interesante. ¿Sabe qué, Carlos? Hay un argumento, el nuevo, la reformulación que le hace Alvin al argumento de Anselmo, que es el argumento ontológico modal, que usted también comenta. Y resulta y pasa que si es posible que Dios exista, entonces Dios tiene que existir, pero que esta posibilidad es algo necesario. Y nosotros ya sabemos que en la concepción de Santo Tomás, lo que se conoce como necesario es diferente también a la concepción que Alvin está manejando, ¿no? Entonces, esta terminología hay que tenerle muchísimo cuidado. Y yo, como creyente del argumento ontológico modal, no propiamente dicho el argumento de Anselmo, creo que esa reformulación que le hace Plantinga me parece sumamente valiosa, sumamente interesante. Y creo que las vías de Santo Tomás de Aquino, a posteriori, son los mejores argumentos para probar que Dios existe. Pero que además cuando llegamos al final de cada una de las vías, también nosotros tenemos que concluir y de alguna otra manera pasar del pensamiento de los sentidos o de esta experiencia que tenemos de lo creado a algo que no tiene nada que ver con lo que estábamos pensando al inicio, que termina siendo Dios. Es decir, aquello que es causado pasamos a lo que no tiene causa, aquello que se mueve pasamos a lo que es inmóvil, aquello que realmente está limitado a lo que no tiene límites. ¿Cómo estamos pasando allí? Analógicamente. No estamos diciendo que siguiendo un hilo conductor, sino que estamos deduciendo que Dios existe porque la limitación o la finitud de los entes participados simplemente se agotan y nuestro pensamiento no da más sino buscar a la realidad metafísica y ontológica de la esencia divina, que es la que realmente en la que nosotros creemos. Carlos, estoy muy agradecido, de verdad. Es fabuloso lo que usted ha dicho. Creo que esa distinción en el orden del conocimiento va a ser muy interesante para que la analice Vladimir y vamos a estar inquietándolo y molestando también más adelante. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vos por haberme invitado y ha sido bastante interesante y divertido analizar y comentar esto. Dale, un abrazo para todos y esperamos que sean muy expectantes. Bendiciones. Nos vemos.